Esta semana, amados, nosotros sabemos que muchos les queda cómodo, inclusive a veces incómodo venir esta semana, y otros tantos vienen los domingos. Dios ha estado hablando muy claro, amados, durante este mes, y la escuela bíblica como tal toma un tema muy importante, amados. ¿Qué se ha estado viendo y qué vimos hoy? Y para variar lo vamos a rematar porque como que no se lo reveló carne ni sangre, hermano Gerardo. Vamos a hablar de un tema muy importante hoy. ¿Qué se ha estado hablando, amados? Dones, talentos. Y amados, dice la palabra de Dios que todas esas cosas, en el caso de los dones, sirven para edificación de la iglesia. Entonces vamos a introducir hoy la palabra, amados, y recordar un poquito de las prédicas que han habido durante este mes con respecto a dones, talentos. La vez pasada hubo una prédica que hablaba sobre la viña, sobre el dueño de la viña, y ayer hablaron de Sansón en el culto de sociedades. Ok, dice la palabra Colosenses 3:17. Y todo lo que hacéis, sea ¿de qué? O hacedlo todo en el nombre, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Señor, en esta mañana queremos bendecirte. Queremos ponerte, Señor Padre Santo, esta mañana en primer lugar, ponernos nosotros delante de ti, Señor. Te pido que tú dirijas nuestro entendimiento, que tú hables, Señor, a nuestros corazones y que tú en esta mañana nos instruyas a través de tu palabra. Señor, yo bendigo a tu pueblo. Te pido, Dios, que tú, oh Dios, abras su entendimiento, su corazón y que ellos y nosotros, Señor, en esta mañana seamos hacedores de tu palabra. Amén. Amados, hay dos cosas, hay dos ambientes que el ser humano como tal, el Hijo de Dios, influye y tiene para influir. Dice, todo lo que hagáis, uno, ¿de qué? De hecho, y dos, el cristiano, amados, tiene un poder que tiene dos dimensiones. Lo que hacemos y lo que decimos, amados. Dios al cristiano le ha dado poder, amados, y le ha dado autoridad. Primero de hacer. ¿Qué es un hecho, amados? ¿Qué es? ¿Cuándo hacemos? ¿Cuándo hacemos? ¿Será que lo que hacemos tiene más poder que lo que decimos? Porque aquí la palabra de Dios, amados, está ahí mencionando dos cosas. Lo que hagáis de hecho o de palabra. Entonces hay dos formas en el cristiano, amados, puede afectar y llegar, amados, a influir a través de lo que hace y a través de lo que dice. Y amados, hemos estado viendo durante estos días temas muy importantes. Vamos a hablar de dos primeros: talento y dones. Hermano Gerardo, talentos. ¿Qué era el talento? Es algo que Dios le da por el nacimiento y el curso de la vida a una persona. Y si fuera el talento humano, amados, ¿a qué se refiere el talento humano? Dice que el talento, amados, humano o natural, es una habilidad con la que el individuo nace. El talento evidente se refiere a las habilidades con las que ya cuentan los individuos, pero hay un talento potencial, que es el que se desarrolla practicando y administrando. Y yo les voy a decir algo, amados, de todas las frases y todas las situaciones que pueden haber dentro de una iglesia, el talento humano es peligroso. ¿Por qué? Porque el talento humano, no los talentos de Dios, el talento humano cuando se mete en una iglesia, ¿qué pasa, amados? Que convierte el púlpito en un escenario. ¿Por qué? Porque el que actúa es el talento humano. Y otra cosa que pasa, amados, que las prédicas las convierte en un show. Dice la palabra de Dios, al tener comezón de oír, se apartarán
¿A qué? A las fábulas. Entonces, amados, hoy en día mucho talento humano está metido dentro de las iglesias, amados. Si nosotros traemos un bajista, ¿no?, que sea esos que están ahí con esos grupos de música mundana, y lo traemos y lo ponemos aquí, amados, y él empieza a tocar, o a un guitarrista, o a un baterista, amados, ¿será posible que ellos toquen música cristiana, Alberto? ¿Pueden tocar música cristiana? Claro que sí, nos van a hacer hasta llorar, amados, porque tienen el talento, tienen aquella situación que han aprendido, que han practicado. Y hoy en día las iglesias, muchas iglesias están llenas de talentos, amados. Tenemos que defender y valorar la sana doctrina. Yo les ruego encarecidamente, amados, que ustedes saquen el rato para venir a la escuela bíblica. Que ustedes saquen el rato y valoren eso, amados. No porque hoy hayan celebrado ni porque hoy lo hayan reconocido, amados, sino porque es algo esencial, amados, en nuestra vida. Conocer doctrina, conocer en qué creemos, conocer cuáles son las bases de nuestra fe, amados. Porque muchas veces, amados, inclusive en la prédica puede ser que usted salga de aquí para allá, después del portón usted se le olvidó. Pero cuando usted dispone su corazón para aprender, para recibir, para ser hacedor de la palabra, entonces, amados, es fácil traer de esa gente que anda animando conciertos y traerlo a una iglesia, y esa persona va a llegar y va a motivar. Va a llegar y va a motivar a la iglesia, y la iglesia grita, y la iglesia canta, y la iglesia hace. Pero yo le pregunto, amados, ¿será eso lo que dice, o con lo que empezamos en la lectura, amados? Colosenses 3:17. Y todo lo que hacéis, de hecho o de palabra. Entonces, ¿qué es la esencia, amados? Que si nosotros tenemos talentos y los desarrollamos y los practicamos y lo hacemos, amados, es necesario que necesariamente, valga la redundancia, sea hecho en el nombre del Señor Jesús. ¿Para qué? Para que la iglesia reciba edificación. Pero hay otra cosa, que no son los talentos. ¿Qué vimos, amados? El talento trabaja para la fama, amados. Y el talento, no estamos hablando del talento que decía la palabra que se pone y se hace para el Señor. Pero el talento humano busca fama, busca éxito, busca reconocimiento y entre las dinero. Muchas veces, amados, ¿cómo dice usted, amados? Una persona que canta aquí, que predica, que está aquí en el altar, usted se da cuenta ¿por qué? Porque cuando no está aquí, cambia. Cuando está aquí, predica, brinca, canta, hace de todo. Pero cuando está aquí y no está ministrando, cambia, amados. Todo lo juzga, todo lo critica, todo lo piensa que lo puede hacer mejor. Y esa gente muchas veces, amados, ha estado incluida en la iglesia. Y hoy en día, ¿por qué? Porque hoy en día la gente tiene picazón de oír. Qué rico llegar y venir aquí, amados, y oír nada de pecado. Pecado nada. Y no, pecado ni condenación. Para algo murió Cristo, amados. Para algo Cristo sufrió lo que sufrió, amados, y fue una cruz. El pecado, amados, no es algo con que el cristiano tenga que estar jugando. No es un niño que tenga que estar ahí acariciándolo y viendo a ver cómo crece, amados. ¿O me equivoco? Pero dejemos los talentos y el talento humano principalmente a un lado. Y hablemos los dones que son de... Y son para... Oiga, Gerardo, está apuntando. Vea que se ha hecho efecto, amado. Vea cómo está la iglesia aquí. Son para edificación y crecimiento, amados. Pero aún los dones, si no son llevados al versículo que vimos, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, de hecho o de palabra, también los dones son peligrosos. Porque hoy es día, amados, es fácil que una iglesia, que una persona se enamore, amados, de una persona que usa a Dios para, a través de los dones del Espíritu Santo, traer edificación y traer crecimiento a la iglesia.
Y a veces como cristianos nos volvemos seguidores de dones, amados. Ay, vamos donde la hermanita aquel, vamos donde el hermanito aquel, vamos donde aquel, porque es que él sí le habla a Dios, porque él sí ora, porque él sí lo escucha a Dios. Y empezamos a orar al hombre y se nos olvida quién es el que da los dones. ¿Por qué, amados? Porque los dones son sorprendentes, amados. ¿Sí? Los dones son sobrenaturales, amados. Los dones, si no son administrados con la guianza del Señor Jesús, amados, pueden peligrar y crear en una persona inmadura el mismo efecto que tiene un talento humano. ¿Por qué? Porque el problema no está en qué es lo que da Dios, está en el corazón de la persona. Porque igual con un don que es de Dios, nos podemos acostumbrar, amados, a que el don nosotros lo trabajamos. Ayer en el culto de sociedades, amados, hablaba la prédica sobre Sansón. ¿Cuál es la característica principal que podemos decir de Sansón, amados? Cuando decimos Sansón, ¿en qué pensamos? Fuerza. Enamorado. Sansón, amados, tenía un poder extraordinario a través de un pacto que se había hecho desde antes de su nacimiento, pero por gracia de Dios. Él recibió dones, amados. Pero resulta que Sansón se acostumbró, amados, al don. Hablaba mi esposa, 1, 2, 3. Sansón, filisteo sobre ti. Sansón, después de mentirle a la mujer 3 veces, se levantaba, pum, le volaba garrote a todos filisteos. Pero a la 4ª vez, Sansón menosprecia ese pacto que había sido hecho. Y como decía mi esposa, la fuerza de Sansón no radicaba en el pelo largo, amados. Radicaba en aquel que había tenido misericordia, lo había llamado desde antes, desde el vientre de su madre, con un propósito. Y ¿cómo se llama? Sansón, amados, cuando él fue dedicado como nazareo, amados, la condición era que él nunca se cortara su cabello. ¿Por qué? Porque eso iba a ser, amado, como testimonio al pueblo de que él había sido dedicado al Señor. Que cuando Sansón hiciera lo que hiciera, la gente viera el cabello y dijera, no es por sus fuerzas. Ve el cabello, él es nazareo, él fue dedicado a Dios. Sus fuerzas no vienen de él, de su inteligencia, sus fuerzas vienen de Dios. ¿Por qué? Porque él fue dedicado. Él fue entregado desde el vientre, desde antes a su madre, como una ofrenda al Señor, amados. Pero él tuvo en poco, amados. Porque cuando él nombra las cosas, amados, él nombra, no, es que si usted me hace unas trencitas y las pega en una estaca, se me va la fuerza. Es que si usted agarra unos mecates y los envuelve y los enreda y me amarra con eso, se me va la fuerza. Pero llegó la 4ª vez y él puso en evidencia la razón por la cual él tenía ese poder. Porque desde que era niño fui entregado en pacto al Señor como nazareo y me aparté y fue dedicado para Dios. Y dice mi esposa en lo que leímos ayer, que llegó Sansón, Dalila lo agarró y lo apechugó, lo acostó en los regazos y el hombre cayó frito. Y hay una cosa que tenemos que entender, amados. Un don en una persona no es sinónimo de salvación. Dice la palabra de Dios, porque a él le plació que este especial tesoro fuera depositado ¿en qué? ¿En qué? En vasos de barro, para que la excelencia no fuera del hombre,
sino de Dios. Y amados, hay a veces cristianos inmaduros que por pura misericordia, amados, Dios les ha entregado dones para crecimiento personal y para crecimiento de la iglesia. Y son como el pez globo. ¡Puf! Se inflan. Y decía Gerardo, ¡puf! Como el pavo. Se pavonean, amados. Amados, ¿cuántos han visto un pavo real? ¿Llama la atención o no llama la atención? Dice uno, qué ganas de comérselo. No, qué cosa más bella, amados. Y amados, y como cristianos tenemos que saber que lo que Dios nos ha dado es por su misericordia. Y vamos a leer algo, amados, porque yo quiero que ustedes quede bien claro algo en esta mañana. El don, amados, es dado por Dios según el propósito que Él tiene. Números 22, 21 al 30. Números 22, 21 al 30. Alguien que me lo lea, amados. Números 22, 21 al 30. ¿Quién dijo yo? Amén. Duro, amados, póngase en pie si quiere, para que se oiga con sonoridad. Números, capítulo 22, verso 21 al 30. Amén. Amén, gloria a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y por la comunión de su Santo Espíritu. Dice, como título trae, el ángel y el asna de Balaam. Así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna, y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová puso en el camino por adversario suyo. Iba, pues, él montado sobre su asna, y con él dos criados suyos. Y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano. Y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam. Y él volvió a azotarla. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna, el ángel de Jehová se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó el asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam, ¿qué te he hecho, que me has azotado estas 3 veces? Y Balaam respondió al asna, porque te has burlado de mí, ojalá tuviera espada en mi mano, y ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam, ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él respondió, no. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino, y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Amén. Amén. Balac y Balaam. Balac tenía un gran problema con el pueblo de Israel, amados, que le tenía miedo. Pánico le tenía el pueblo de Israel. Entonces viene y trae a Balaam, amados. Ustedes pueden llevarse la cita y leerlo detenidamente. Y le pide a Balaam que vaya y maldiga al pueblo de Israel, que pronuncie palabras de maldición contra el pueblo de Israel. El Señor se presenta ante Balaam y le dice, sí, vaya con él, acompáñelos. Si se tiene que levantar a las 3 de la mañana, levántese y vaya, pero usted va a ir a hablar lo que yo le ponga en el corazón. Pero resulta que aparentemente Balaam, a la hora que llegan y le mandan ofrendas y obsequios, como que la codicia le entró, amados. Y Balaam se levanta y su actitud de camino no fue la correcta. Dios entendió
que Balaam había cambiado su corazón. Y Balaam viene, amados, y va de camino en su asna, pero su corazón no estaba en lo que Dios le había dicho. Usted va a decir lo que yo diga, sino en su corazón estaban aquellas ofrendas, aquellos presentes que le habían dado. ¿Para qué? Para que hiciera lo incorrecto delante de Dios. Y va en la mulita ahí montada, y la mula se frena. Y cuando una mula se frena, amados, se frena. Ahí no hay forma de levantarla. Y entonces Balaam llegaba y le daba leño, amados, le atizaba y le pegaba y le pegaba y le pegaba. ¿Y la mula qué estaba haciendo? ¿Viendo? ¿Viendo qué? Un ángel con una espada. Y Balaam inclusive estaba diciendo, si yo tiro una espada aquí, la mato. ¿Y qué pasó con la mula, amados? ¿Ah? ¿Ah? Habló una mula, amados. Y con esto quiero que entiendan, amados, lo grande de Dios, amados, no está en el vaso, sino en el contenido, amados. Aquí ninguna persona, ningún líder, ningún cristiano puede decir yo soy más, porque Dios me usa. ¿Por qué? Porque igualmente Dios puede usar a un burro, a una mula, a quien quiera. Porque lo grande, amados, no es el vaso, es el contenido. Y más que el contenido, aquel que lo dio, amados. Y yo le puedo decir, cualquier persona que ande detrás de cualquier líder, porque tiene dones, está siguiendo una mula, amados. ¿Por qué, amados? Porque yo, como siervo de Dios, usted como siervo de Dios, no puede creerse más que esa mula. Porque esa mula recibió varios dones, amados. El don del habla, aparte de que habló, amados, habló en el idioma que le iba a entender Balaam. Y aparte de él, tenía discernimiento. ¿Por qué? Porque estaba viendo lo que estaba delante, amados. Y dígame usted en qué momento del relato dicen que la mula se creyó doña toda. Entonces, amados, tiene que haber sabiduría dentro de la iglesia. Tiene que haber entendimiento. Los talentos que podemos desarrollar, los dones que Dios nos pueda dar, amados. Y esto lo digo ¿por qué? Porque Dios ha traído, amados, las prédicas en este sentido. Porque la iglesia que viene para ese tiempo, amados, es una iglesia totalmente diferente. Es una iglesia que se tiene que levantar en el poder de Dios, en la autoridad de Dios, amados. Porque los tiempos son peligrosos. Y cuando usted que está desarrollándose, cuando usted que ya ha recibido, cuando usted vaya a recibir más, recuérdense lo que este pastor le está diciendo aquí, amados. Hermano Gerardo citaba antes, no tengamos mayor qué? Mayor concepto. Dios usa a quien quiera, amados. Dios reparte a quien quiera y conforme a su misericordia y a su propósito. Pero nosotros no somos seguidores de hombres. No somos seguidores de hombres, amados. Y en resumen hablamos de talentos y hablamos de dones. ¿De qué vamos a hablar ahora? Frutos. ¿Y qué diría usted si yo le digo que los frutos son mayores que los dones? ¿Qué diría usted, hermano Alberto? Si yo le digo que el fruto es mayor que un don. ¿Sí? ¿Qué diría usted? Y ahora yo les pregunto, ¿por qué dicen que sí? ¿Amén o no amén? Lucas 6, 43, 44. Me dicen amén, amados.
Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son por sus frutos. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol, pero el árbol malo, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Vamos a leer en contexto, amados, Colosenses 3. Yo les voy a leer para ustedes, amados, nada más pongan atención. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifestare, entonces vosotros seréis manifestados en la gloria. Y aquí en adelante está lo interesante. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también de vosotros todas estas cosas. Enumero: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado el viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escrita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestido pues, dice la palabra de Dios, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra. Le leo nuevamente Gálatas 5, 22, 23. Nuevamente yo lo voy a leer, amados. Mas el fruto del Espíritu es amor. ¿Qué más? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. 1 Corintios 13. La preeminencia del amor. Y usted van a decir, cuando yo digo algo, usted va a decir, eso es un don. Amén. Y quiero demostrarles por qué los frutos son mayores que los dones. Y lléveselo ahí, 1 Corintios 13. Amén. Si yo hablase, ¿eso qué es? ¿Y no? ¿Qué? ¿Y si tuviese? ¿Eso qué es? ¿Profecía qué es? Pero si no tengo amor, ¿el amor qué es? Un don. ¿Qué es el amor? Un fruto del Espíritu, amados. Y si entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que traslade los montes, y no tengo, amados, usted puede tener toda
todos los dones que eso se los da Dios bajo su misericordia, para servicio, para crecimiento del pueblo. Pero si usted no tiene en su corazón, amados, si usted no tiene amor en su corazón, no vale nada. Vamos a irnos al 4. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y oiga, el amor, 8, nunca deja. Y una noticia, amados, pero las profecías y cesarán y la ciencia acabará. Dios está buscando frutos, amados, en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque los dones Él ya los da y los reparte como quiere. Pero el propósito de Dios, amados, es encontrar frutos en nosotros. La vez pasada se hablaba, amados, del dueño de la viña. Que Él vino a la viña y empezó a buscar, ¿qué en la viña? ¿Qué? La viña, la vid, frutos. ¿Por qué? Porque dice que el dueño de la viña llegó. ¿Pero qué encontró? La uva, si usted ve, la uva silvestre y la uva normal no tienen mucha diferencia. Pero hay un gran problema, amados. Es amarga como la hiel. Y depende cuánto usted consuma, es venenosa. ¿Y quién, en ese caso, amados, en esta parábola, quién es el señor de la viña? ¿Y quién es la viña? Pero resulta que en el contexto, amados, Él viene a buscar frutos y no los encuentra, amados. Y dice esa parábola, amados, que el Señor previamente había cercado esa viña, la había despedregado, la había limpiado, la había alimentado, amados. Y lo menos que esperaba Dios era que esa viña produjera frutos. Lo mínimo que esperaba Dios es que esa viña produjera frutos. Pero, amados, hay algo malo o algo peor que no producir frutos. ¿Usted cree que hay algo más malo que no producir frutos? Es producir uvas silvestres. Es producir amargura. Es producir veneno. ¿Por qué? Porque como cristianos, amados, estamos aquí recibiendo palabra. Hemos recibido bendición, hemos recibido, amados, administración. ¿Qué es lo más que puede esperar Dios? ¿Qué es lo más que puede esperar el dueño de la viña de nosotros, amados? ¿Qué es, amados? Se puso serio el asunto. ¿Qué es lo menos que espera Él de nosotros? ¿Qué es? ¿Qué es lo menos que puede esperar el dueño de la viña de nosotros? ¿Ya, amados? Pero en ese caso, comparándola con la parábola, ¿qué es lo menos que espera el dueño de la viña? Frutos. Amados, y con esto quiero decirle algo, para ir terminando. Muchos cristianos, amados, están dentro de las iglesias buscando dones. Buscando dones. Y se empeñan, amados, en buscar dones, y lo que es peor, muchas veces pensamos que esos dones nos va a llevar a relucir en la iglesia, amados. Nos va a llevar a ganarnos estatus, a ganarnos respeto, a ganarnos un montón de cosas. Y nos preocupamos tanto por los frutos y por los dones, amados, que se nos olvidan los frutos. ¿De qué sirve, amados, todos los dones dentro de una iglesia si no hay amor?
¿De qué sirve que Dios quiera, amados, traer a esta iglesia gente para ser salva si nosotros no tenemos amor? Y para terminar, amados, vamos a leer un versículo. 1 Corintios 13:11. Y ese sí le voy a pedir que si usted tiene Biblia y palabra lo busque, porque ya veo que hay algunos que están haciendo como cortocircuito. Amén. Amén. Están haciendo cortocircuito. Amén, ya lo encontraron. 1 Corintios 13:11, amados. Amén. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era niño. Amén. Cuando yo era niño, ¿qué dice Neita? Hablaba como niño, Hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. juzgaba como niño. Pero ahora, iglesia, ahora que usted humanamente y cristianamente, usted es maduro, ya no es un niño espiritual, amados. Y yo le digo, la iglesia tiene que acostumbrarse, amados, que no es tiempo de purecito y de leche y de esto y de lo otro, amados. Es necesario que la iglesia se confronte, amados. ¿Por qué? Porque el hecho de lo que Jesucristo hizo en la cruz vale. Porque de otra manera, amados, muchos no tuvieron la oportunidad de pasar el tiempo después de que Jesucristo hizo ese sacrificio, amados. Y usted y yo, amados, hemos recibido salvación y misericordia a través del sacrificio. Dice la palabra de Dios que si los ángeles del cielo fueron enviados y no fueron perdonados, ¿cuánto más nosotros si tuviéramos por inmunda la sangre del pacto en la cual hemos sido santificados, amados? Y es tiempo, amados, y la iglesia, levántese. Iglesia, levántate, reconoce los tiempos. El Señor viene, amados. Y el Señor necesita compromiso de parte de su iglesia. El Señor necesita que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por vientos de doctrina. El Señor necesita que como hombres y mujeres de Dios nos paremos en la brecha. Yo voy a pedir que usted se ponga de pie, amados y amadas del Señor. Que cuando el Señor venga, amados, y remueva las hojas, que cuando el Señor venga y mueva las ramas, amados, se puedan encontrar frutos. Y nunca olvidemos, amados, que por gracia de Dios hemos recibido y vamos a recibir lo que Él tiene para nosotros, para edificación de nuestra vida y para crecimiento de la iglesia del Señor. Padre, en esta mañana queremos bendecirte, Señor, queremos agradecerte, Señor. Reconocemos, oh Dios, Padre Santo, Señor, que tú eres el dador, Señor, Padre de los dones, que tú administras, Señor, aún nuestros talentos humanos, Señor, y ponemos delante de ti, Señor, y todo lo que hagamos, Señor, de hecho de palabra, Señor, sea para ti, Señor, que todas las cosas que hagamos, tú recibas gloria, recibas honra y recibas alabanza, Señor, que en cada cosa que hagamos, Señor, tu nombre, Señor, Padre Santo, sea glorificado, Señor. Te pido, Dios, Padre, que nos des sabiduría, que nos des entendimiento, que nos des humildad, Señor, pero sobre todas las cosas, pon amor en nuestros corazones, Padre bendito, Señor. Pon amor, Padre Santo, Señor, que seamos buenos administradores, buenos mayordomos de lo que tú nos has dado, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta mañana nos ponemos delante de ti. Tú nos examinas, Señor, Padre. ¿De quién, oh Dios, Padre Santo, Señor, nos escaparemos, Señor? ¿De dónde nos vamos a ocultar, Señor, de tu presencia, Señor? Si tú estás en todos y nos conoces, Señor. Tú conoces nuestros corazones, Padre. Tú conoces en este momento, Señor, lo que estamos pensando, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, te pido que tú, oh Dios, tengas misericordia, que nos prepares como iglesia, Señor, porque lo que tú has de traer es grande, Señor, para esta iglesia, para tus siervos y tus siervas, Señor. Permítenos, oh Dios, prepararnos, Señor, de manera tal que cuando esto venga a nosotros, sepamos, oh Dios, que es por misericordia, Señor, y que mayor, oh Dios, que el vaso, Señor, es el contenido, y que mayor del contenido es aquel que lo da, Señor. En todas cosas, Señor, de hecho y palabra, Señor, permítenos darte gloria y honra, Señor.
En esta mañana yo bendigo a tu iglesia, Señor, bendigo a las familias, bendigo los matrimonios, bendigo a los jóvenes, los ancianos, Padre Santo, las mujeres, Señor, los caballeros. Bendigo sus trabajos, sus estudios, Señor. Te pido que tú los lleves con bien, Señor, esta semana que viene, Señor, que los protejas, que todo lo que ellos emprendan, Señor Padre Santo, sea multiplicado por el poder de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.